Hola amigos, bienvenidos a Factoría Rock. Estoy aquí con el Capitán Pellejo y hoy vamos a hablar de cine. Factoría Rock, Factoría Rock. Cine. ¿Qué pasó en 1980? Nos lo va a decir el Capitán Pellejo. Muy buenas, Capitán, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos. Muy buenas. Con muchas Así, fuerzas. con alegría, con fuerza. Con mucha fuerza, ¡pa'lante! Vamos allá. Estupendo. Y como decíamos, hoy vamos a hablar de 1980, qué pasó ese año en el mundo, en el cine. Y fue un año realmente increíble porque salieron películas muy buenas y también muy malas. Hoy hemos metido unas cuantas aquí, Capitán y yo. Hemos hecho aquí un pequeño compendio de las que más nos gustan, de las que también nos gustan pero son horribles, o sea, un poco de todo. Faltan muchas, hoy somos conscientes de todo eso. Faltan muchas, pero hemos metido estas de momento. Luego es probable que hagamos una segunda parte de este año, pero bueno, ahora de momento vamos a hacer esto. Claro, ahora en el Capitán? momento luego ya haremos más, ya haremos más. Perfecto. Bueno, no olvidar suscribiros, darle al like, todas esas cosas si os gusta. Y bueno, empezamos. Viernes 13, el inicio de la matanza de Crystal Lake. Hoy nos adentramos en los bosques de Crystal Lake para hablar de Viernes 13 de 1980, la película que inició una de las sagas de terror más icónicas de todos los tiempos. Un slasher sangriento que marcó una generación y dio paso a una leyenda, Jason Voorhees. A finales de los 70 y principios de los 80, el cine de terror vivía un boom con el éxito de Halloween del 78. Y en ese contexto, Sean Cunningham decidió crear Viernes 13, una película con un presupuesto muy reducido que terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. La historia comienza en el campamento Crystal Lake, un lugar con un pasado trágico, ya que en 1957 un niño llamado Jason Voorhees se ahogó en el lago mientras los monitores del campamento lo ignoraban, o sea, como de comer, o sea, lo ignoraban. Un año después, 2 consejeros fueron asesinados misteriosamente y el campamento fue cerrado. Un año más tarde, un grupo de jóvenes monitores llegan a reabrir el campamento, pero algo o alguien no está contento con eso. Uno a uno los que están allí son brutalmente asesinados de las formas cada vez más violentas. El clímax de la película revela que la verdadera asesina es Pamela Voorhees, la madre de Jason. ¡Surprise! O sea, que la verdadera asesina era Molly, no hijo, o sea, la madre de él. O sea, el hijo no, o sea... Stop. Cuando el hijo estaba, pero no, estaba muerto el hijo ya. O sea, el hijo ya se había muerto. La madre es la que... ¡Stop! Bueno, eso. Que fue ella la que busca venganza por la muerte de su hijo. En el impactante final, tras la muerte de Pamela, la película nos da un giro inesperado. Jason, o su espíritu, quién sabe, parece estar vivo y listo para más venganza. El director Sean Cunningham admitió que la película fue creada para aprovechar el éxito de Halloween del 78 de John Carpenter. Incluso el nombre de Viernes 13 se registró antes de escribir el guión porque sonaba aterrador y comercialmente viable. El maestro de los efectos especiales, Tom Savini, al cual me rindo a sus pies, fue clave en la película. Él fue quien sugirió el salto final de Jason saliendo del agua, que se convirtió en una de las escenas más recordadas. En esta primera entrega, el asesino es su madre, Pamela Voorhees, interpretada por Bessie Palmer. Jason no se convierte en el icónico asesino de la máscara de hockey hasta Viernes 13, parte 3, en 1982. Palmer, quien interpretó a Pamela, solo aceptó el papel porque necesitaba dinero para comprar un coche nuevo. Después del estreno, dijo que era una película horrible. Aunque los críticos de cine la destrozaron, el público la adoró. Fue una de las películas que ayudó a consolidar el género slasher y abrió la puerta a una saga que hasta la fecha de hoy sigue viva. Generó 12 películas, un crossover con Freddy Krueger contra Jason, cómics, videojuegos, pipas, chicles y caramelos. Viernes 13 también estableció muchos de los clichés del terror slasher. Por ejemplo, el grupo de jóvenes despreocupados, las muertes creativas
alternativas, El asesino silencioso y por supuesto La regla de oro, que si tienes sexo, o sea que ya de chiqui, ya me entendéis, quedarás más muerto que el pollo frito. Viernes 13 no solo inició una de las franquicias de terror más largas de la historia, sino que ayudó a calificar definitivamente el género slasher. Su legado sigue vivo en el cine y perdurará ahora y siempre. El Resplandor, terror, locura en una de las películas más icónicas del cine. Hoy nos adentramos en los pasillos interminables del Hotel Overlook para hablar del Resplandor, The Shining, una película de 1980. La obra maestra del terror psicológico de Stanley Kubrick. Una película que ha generado teorías, debates y escalofríos durante más de 40 años. ¿Qué realmente detrás de este clásico? En 1980, el cine de terror estaba viviendo una explosión con Viernes 13 y Humanoides del Abismo, pero El Resplandor se alejó de los sustos fáciles para ofrecernos un terror psicológico que aún hoy sigue perturbando al personal. Jack Torrance es un escritor con problemas de alcoholismo. Acepta un trabajo como cuidador de invierno en el Hotel Overlook, un enorme y aislado hotel en las montañas que está allá a tomar por culo, porque muy lejos. Se muda con su esposa Wendy y su hijo Danny, quien tiene un don especial llamado el Resplandor, que le permite ver eventos del pasado y del futuro. Mientras pasan los días, ya comienza a descender en la locura, influenciado por las fuerzas oscuras del hotel, hasta convertirse en una amenaza para su propia familia. Las películas nos sumergen en un ambiente de soledad, paranoia y horror, culminando en un final inolvidable en ese laberinto de nieve. Stanley Kubrick era famoso por repetir tomas hasta el extremo. La escena en la que Jack Nicholson dice eso de "Here's Johnny", se filmó más de 60 veces. Shirley Duvall, quien interpreta a Wendy, sufrió tanto estrés en el rodaje que terminó perdiendo el pelo por el desgaste mental. La película está basada en una novela de Stephen King, The Shining, y el propio King ha expresado en más de una ocasión que odia esta adaptación, principalmente porque cambia la personalidad de Jack desde el inicio y porque omite el arco de redención del personaje. La película y el libro tienen finales completamente diferentes, y en la novela el hotel explota debido a la caldera, y en la película Jack muere congelado en un laberinto. Algunos creen que El Resplandor es una confesión de Stanley Kubrick sobre haber ayudado a falsificar el alunizaje de la NASA. Otros dicen que es una metáfora sobre el genocidio de los nativos americanos o sobre el holocausto nazi, quién sabe. Aunque en su estreno recibió también críticas mixtas, El Resplandor se ha convertido en una de esas películas más influyentes de la historia porque tiene una estética, el uso del sonido y la actuación de Jack Nicholson han sido imitados y referenciados por infinidad de veces en películas y en series. Además tuvo una secuela en 2019, Doctor Sleep, basada en la novela Stephen King, pero no tuvo el mismo impacto que los originales. Además hay unas escenas buenísimas cuando sale Danny en su triciclo recorriendo los pasillos y se encuentra con las gemelas. La escena esa de Here's Johnny, donde Nicholson atraviesa la puerta con un hacha. Y la escena esa del ascensor, que salimos sangre ahí que se lía la barda. Y luego la persecución por el laberinto, con Jack completamente enloquecido y Danny usando su astucia para sobrevivir. En conclusión, El Resplandor es mucho más que una película de terror. Es un estudio sobre la locura, el aislamiento y los horrores que pueden acechar dentro de la mente humana. Su influencia sigue viva y seguirá perturbando a nuevas generaciones de espectadores. Humanoides del Abismo, monstruos, gore y serie B en su máxima expresión. Un clásico del terror serie B, Humanoides del Abismo, es una película que nos demuestra que los monstruos no siempre vienen del espacio. A veces vienen del océano y tienen planes muy chungos. Estrenada en 1980, en un año cargado de películas de terror y ficción, Humanoides del Abismo se destacó por ser descaradamente sangrienta, controversial y al mismo tiempo una joya de culto para los amantes del género.
En un pequeño pueblo costero, un grupo de científicos ha estado experimentando con peces para aumentar su tamaño y mejorar su producción. Pero algo sale terriblemente mal. Esos experimentos generan humanoides anfibios con un apetito voraz por la carne humana y otras cosas de, ya sabes, ñiqui. A medida que los monstruos empiezan a atacar, el pueblo se convierte en un campo de batalla entre los entre los aterrados habitantes y esas criaturas horribles. La película combina terror, acción y una dosis incómoda de contenido explícito que la hace única en su género. Dirigida por Barbara Peters, una de las pocas mujeres en el género del terror de aquella época, aunque Roger Corman, el productor, añadió escenas más gráficas y controversiales sin su consentimiento. Con un presupuesto bastante bajo, los efectos especiales prácticos, aunque rudimentarios, lograron capturar la atmósfera inquietante de la película. Los trajes de los humanoides, aunque básicos, se han vuelto icónicos para los fans del cine de culto. Las escenas de violencia gráfica y el contenido sexual, lo que decía antes, generaron una reacción mixta tanto en los críticos como del público, y esto llevó a que la directora se distanciara del resultado final. O sea, y que al final dijo, bueno, esto lo he hecho yo, pero como si no, o sea, como si no. En conclusión, esta película es una película que abraza todo lo que amamos del cine de serie B. Monstruos absurdos, sangre y una historia que, aunque facilona, logra mantenerte pegado a la pantalla. El final de la cuenta atrás, ciencia ficción, historia y dilemas temporales. Una película que combina la ciencia ficción, la historia y una pizca de dilemas éticos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se estrenó en 1980 y esta película destacó pronto por su enfoque único, mezclando tecnología militar moderna con un escenario histórico crítico. Es una joya para los fans de la ciencia ficción que también disfrutan de historias bélicas. La historia sigue al portaaviones nuclear USS Nimitz, uno de los buques más avanzados de su tiempo, que queda atrapado en una tormenta electromagnética durante un ejercicio militar. Al salir del fenómeno, descubren que han viajado en el tiempo hasta 1941, justo antes del ataque de Pearl Harbor. Y el capitán Gerald, interpretado por el gran Kirk Douglas, y su tripulación deben enfrentarse a un dilema moral. Deben intervenir para detener el ataque japonés y cambiar así el curso de la historia, o deben de mantenerse al margen para preservar dicho curso natural de la historia. O sea, un marronazo que lo flipas. La película contó con el pleno apoyo de la Marina de los Estados Unidos, y esto les permitió usar el verdadero USS Nimitz y sus cazas F-14 Tomcat para el desarrollo de la película. Y esto no solo le dio un nivel de autenticidad impresionante a las escenas de acción, sino que además se convirtió, digamos, en una especie de homenaje al poderío militar moderno de aquella época y sobre todo el de los Estados Unidos. Durante el rodaje, muchos miembros reales de la tripulación del Nimitz participaron como extras, desempeñando sus roles habituales a bordo del portaaviones. Claro, eso le permitió que las operaciones mostradas, como los despegues, los aterrizajes de los aviones y todo eso, pues fueran completamente reales y precisas. Y además, las espectaculares escenas aéreas de los enfrentamientos entre los F-14 y los Zero japoneses fueron filmadas con aviones auténticos y reales. Claro, hacían que esta secuencia fuera especialmente deliciosa para los amantes de la aviación. Y además, durante el rodaje, los actores y la tripulación tenían que adaptarse a las reglas de la Marina mientras estaban a bordo, incluido Kirk Douglas, que quedó impresionado por la disciplina y el profesionalismo de los militares. Con el tiempo, se ha convertido en una película de culto entre los fans de la ciencia ficción y la historia militar, apreciada por su mezcla de acción, dilemas éticos y secuencias aéreas. Un viaje alucinante al fondo de la mente, una mezcla de ciencia, terror y pura psicodelia que no deja indiferente a nadie. En un año donde los géneros de ciencia ficción y el terror se mezclaban sin ningún miedo, esta película destaca como una obra única, dirigida por Ken Russell y protagonizada por un joven William Hurt.
La historia sigue al Dr. Eddie Jessup, un científico obsesionado con descubrir los misterios más profundos de la mente humana, y para ello combina sesiones de privación sensorial con el consumo de sustancias alucinógenas derivadas de rituales indígenas. Vamos, lo que hago yo todos los fines de semana. Pero lo que comienza como un experimento científico pronto se convierte en un viaje aterrador hacia los orígenes de la humanidad y la psique. Está basada en la novela homónima de Paddy Chayefsky, quien también escribió el guión. Sin embargo, hubieron conflictos creativos entre Chayefsky y Russell, lo que llevó al primero a desvincularse del proyecto antes de su estreno. Y los efectos psicodélicos, qué decir, las secuencias de transformación fueron revolucionarios en aquella época. Se usaron una mezcla de animación, fotografía experimental y efectos prácticos para crear una experiencia inmersiva. Cuando se estrenó Un viaje alucinante al fondo de la mente, recibió críticas mixtas. Algunos la consideraban demasiado experimental, mientras que otros la alabaron por su ambición y originalidad. Bueno, con el tiempo se ha convertido en una película de culto, especialmente entre los fans de la ciencia ficción y el terror psicológico. Es una de esas películas que mezcla ciencia dura con temas filosóficos y espirituales, explorando cuestiones como ¿qué significa el ser humano? ¿Hacia dónde deberíamos llegar en nombre de la ciencia? Un viaje alucinante al fondo de la mente es una experiencia cinematográfica única que combina ciencia, terror y psicodelia. Es una película que no solo se ve, sino que se siente. Flash Gordon, una explosión de colores, rock y héroes retro. Dirigida por Mike Hobbs, Flash Gordon es una película que convirtió la ciencia ficción en un espectáculo visual desbordante acompañado por la épica banda sonora de Queen. Estrenada en 1980 en plena fiebre de Star Wars, Flash Gordon decidió ir por un camino diferente, abrazando el exceso, el humor y convirtiéndose en un clásico de culto, a amar o odiar, sin medias tintas. La película sigue a Flash Gordon, un jugador de fútbol americano de esos que juegan con un melón debajo del brazo, y a la periodista Leigh Arden, quienes tras ser secuestrados por el excéntrico científico Hansaro Cosmos, acaban en el planeta Mongo. Allí deben de enfrentarse al malvado emperador Ming, el despiadado, quien amenaza con destruir la Tierra, y para derrotarlo, Flash se une a los hombres halcón y los habitantes del bosque. Entre luchas épicas, diálogos absurdos y momentos icónicos, Flash se convierte en el héroe inesperado que salva el universo. La película se basó en los cómics clásicos de Flash Gordon de los años 30. A diferencia de otras películas de ciencia ficción de aquella época, Flash Gordon decidió abrazar su origen y no modernizarlo, lo que resultó en una estética extravagante llena de colores saturados, vestuarios brillantes y decorados llamativos. Queen creó una de las bandas sonoras más icónicas del cine, con el tema principal Flash Sim. Era como un corazón palpitante en la película, ¿sabes? Hacía era flipante. Cada escena celebra gracias a los riffs de guitarra y las armonías épicas de la banda. Sam J. Jones interpreta a Flash Gordon, aportando una mezcla de inocencia y carisma. Se dice que le doblaron al final porque tuvo mal rollo con la producción de la película. Max von Sydow, el cual me rindo a sus pies, y que ya hizo de padre Merrill en El Exorcista, da vida a Ming el despiadado y entrega una actuación deliciosamente exagerada que define al villano clásico a la perfección. El día de su estreno, la gente estaba dividida, ¿no? Algunos la consideraban ridícula, mientras que otros la vieron como una obra maestra del cine camp. Con el tiempo ha sido reivindicada como un clásico de culto, especialmente por su estilo único, su banda sonora y su capacidad para no tomarse nada demasiado en serio. Lo que es cierto es que Flash Gordon es una celebración de lo absurdo y lo épico en el cine. Es una película que no pretende ser seria, pero que entrega una experiencia visual, sonora y emocional que sigue fascinando a los fans décadas después y hasta día de hoy.
El Imperio contraataca, una secuela que no solo superó a su predecesora, sino que se convirtió en una obra maestra del cine y de ficción y aventura. Llegó a ser un verdadero fenómeno social y cultural, expandiendo el universo de Star Wars y llevándolo a nuevas alturas. La película comienza con los rebeldes en su nueva base en el planeta helado de Hoth, donde empiezan con un devastador ataque del Imperio y Luke Skywalker comienza a profundizar en los caminos de la fuerza, entrenando bajo la tutela del sabio maestro Yoda en el pantanoso planeta Dagobah. Mientras tanto, Han Solo, Leia, Chewbacca y C-3PO huyen del Imperio en el Halcón Milenario, enfrentándose a gazas imperiales y buscando refugio en la ciudad de Nube, donde estaba gobernada por el Lando Calrissian, ese que era amigo antes de Han Solo. Pero nada es lo que parece, y la película culmina con un enfrentamiento épico entre Luke y Darth Vader, donde una revelación cambia para siempre la saga. ¡Yo soy tu padre! George Lucas estaba totalmente concentrado en expandir su compañía y entonces dejó el puesto de director de la película a Irving Kershner, quien, aportó una visión más madura y emocional de esta historia. Con un presupuesto de $18 millones, fue la película más cara de su época, en parte gracias a los innovadores efectos especiales creados por Illustrious Lights and Magic. Desde las batallas de Hoth hasta el diseño de Ciudad Nube, cada escena elevó el estándar visual del cine de la época. Yoda fue el desafío técnico. Creado con una marioneta manejada por Frank Goth, el pequeño Jedi se convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga. Cuando se estrenó El Imperio Contraataca, dividió inicialmente a los fans debido a su tono más oscuro y su final inconcluso. Sin embargo, con el tiempo ha sido aclamada como una de las mejores secuelas de la historia del cine. Y frases como esa de "Yo soy tu padre" y personajes como Boba Fett dejaron un impacto cultural que sigue vivo hasta hoy. El Imperio Contraataca no solo es una de las mejores secuelas de todos los tiempos, sino que también es una obra que profundizó en la saga de Star Wars y que demostró que, en esto del cine, arriesgarse a explorar los rincones más oscuros a veces es ganar. Madre mía, qué pasada de películas, ¿no, capitán? Pasada, algunas son tan malas que son buenas, tío. Si no las habéis visto, de verdad, verlas porque son una verdadera pasada. Algunas, como hemos dicho, son muy buenas, otras son raras, malas, no sé, pero son tan malas que ya son buenas. En fin, muchísimas gracias por vernos. Dentro de poco haremos una segunda parte, ¿no, capitán? Sí, la Part 2. Sí, de este año. Estamos en 1980. Ya sabemos que faltan muchas y todo eso, ya lo sabemos. Muchas. Pero bueno, haremos una segunda parte. Y no olvidéis visitar la página web factoriarock.com, que hay camisetas y hay cosas. Es verdad que nuestros patrocinadores están empezando, igual que nosotros con el podcast. Así que... Y también suscribiros y darle al like, ese rollo, que ese momento que hay que decirlo porque es que estamos empezando y todavía no tenemos gente que nos mire. Pero bueno. Así que nada, despídase, capitán. Bueno, hasta la próxima, cinéfalos. ¡Hasta la próxima!